En este segundo bloque de Ciudadanos vamos a ocuparnos de este feriado y la significación y la implicancia que tiene. Es por eso que Caminar la Calle, el segmento que hace Santiago Ruiz de Galarreta, fue en búsqueda de gente que celebra históricamente el 20 de noviembre. En este caso un profesor de historia, y compartimos el informe de Caminar la Calle. En el calendario de los argentinos hay un nuevo feriado nacional. Se trata del 20 de noviembre, Día de la Soberanía, en el que recordamos la batalla de la Vuelta de Obligado, que se produjo en 1845 en aguas del río Paraná. En esta batalla, los argentinos nos enfrentamos a los entonces dos imperios más poderosos del mundo al mismo tiempo, Inglaterra y Francia, que también bloqueaban el puerto de Buenos Aires. Caminar la Calle salió a averiguar en qué contexto y por qué se dio la Guerra del Paraná. Cercaron Buenos Aires porque querían vender forzosamente lo que la política económica inglesa pretendía después de la Revolución Industrial. Porque tenían sus galpones, pero abarrotados de mercaderías que no podían vender, porque además habían perdido el mejor mercado, que era Estados Unidos de América. Las 13 colonias americanas se habían independizado y en consecuencia no eran puertos seguros para los ingleses. De manera que esta es la intención última: conquistar América Española. Y la América Española se ofrecía como un puerto digno de ser conquistado. Habían fracasado en 1806 y 1807, de manera que no les costó mucho a los franceses convencer a los ingleses de la necesidad de intervenir en Buenos Aires. Cuando Bolívar se da cuenta de lo que está ocurriendo en el sur, en Buenos Aires, dice una frase que se ha hecho famosa en la historia de la geopolítica argentina. Dice: una Argentina sin Paraguay es un absurdo geopolítico. Y la Argentina inexorablemente perdió Paraguay. Rosas no era ni federal ni unitario, él mismo lo declara. Yo no soy ni federal ni unitario, pero mi pueblo era federal. Entonces necesito unir a las provincias en una confederación de provincias que sirva a los intereses de su patria y no los del extranjero. Entonces propone, ¿no?, y proyecta la organización de un pacto federal. El pacto federal es el del 4 de enero del año 1831, en que nace la Confederación Argentina. De ahí en más, la defensa de esa confederación va a ser el Plan de Rosas, por lo cual pretende, naturalmente, unirse a aquellas regiones más apartadas que van, desgraciadamente, desgajándose de lo que fue el gran imperio español en América. Rosas ve la necesidad entonces de conformar una unidad de provincias, y la unidad de provincias iba mucho más allá de lo que señala el mapa de la República Argentina. La integraban la banda oriental de Uruguay, la integraban Paraguay, parte del sur de Brasil, de Río Grande, y además del Alto Perú, y también del territorio chileno. Quiso de esto formar una gran nación. De manera que estas dos grandes potencias pretenden entonces derrocar a Rosas. Y Rosas aparecía ahora como el obstáculo de la política de ellos. Había que derrocar a Rosas, porque era un caudillo que mostraba popularidad al mismo tiempo que inteligencia. Rosas decidió enfrentar a la flota extranjera en un recodo del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires, donde este se angosta hasta unos 800 metros, y puso al frente al general Lucio Mansilla, quien de manera simbólica cruzó 3 gruesas cadenas entre las dos márgenes del río sobre 20 barcazas previamente ancladas allí. Luego de una encendida proclama de Mansilla y al son de la música del himno nacional, la mañana del 20 de noviembre de 1845 comenzó esta sangrienta e inmensamente desigual batalla. Quedaron en el combate aproximadamente 400 cadáveres más los heridos. Nadie sabe cuántos murieron, porque ni siquiera hay parte de guerra
de ninguno de los dos, que prueben que evidentemente murieron muchos. ¿Cuántos habían muerto según el informe inglés, de sus soldados murieron 250. Había 2000 soldados criollos y podemos calcular que seguramente más de 700 o 800 pudieron haber muerto, más los heridos que también murieron. Y aquellos hombres que iban allí a luchar sabían que iban a la muerte, y sin embargo siguieron luchando hasta que no tuvieron más pólvora, se les acabó la pólvora, ¿no? Ahora imagínense ustedes un país totalmente desarmado frente a las dos más poderosas escuadras de la tierra y 101 barcos mercantes dispuestos a vender todo lo que traían. No vendieron nada, porque donde desembarcaban enseguida salían criollos por todos lados con cuchillos a combatir al enemigo. Y como salían detrás de los árboles, detrás de las esquinas, en los lugares donde podían ser visitados, donde buscaran alimentos o cosas por el estilo, veían que perdían hombres y no ganaban nada, porque no estaban evidentemente haciendo un gran negocio. Entonces los ingleses piden la paz. Ahora, ¿qué se firma? Nada menos que la devolución de las naves incautadas por los ingleses y los franceses en la isla Martín García. La devolución de la isla Martín García. La devolución también de la nave, que era la nave capitana del almirante Brown, la San Martín. Y además saludar al pabellón nacional con 21 cañonazos, casi nada. Fue una victoria, no a lo pirro, sino fue una victoria del derrotado. Una victoria argentina como no la ha habido nunca. Yo, con todo respeto por las campañas libertadoras, diré que esta es la verdadera campaña libertadora de la libertad de la Argentina. Y Juan Manuel es el verdadero héroe que bien merece el aplauso que le brindó San Martín cuando le entregó su sable corvo. Y San Martín lo dice, mucho más difícil ha sido justamente conservar la libertad que obtenerla. Con lo cual él se ponía en segundo lugar y felicitaba a Juan Manuel de Rosas en el mismo testamento, lo felicitaba por esa victoria. Bueno sería que los ciudadanos de hoy sepamos que nuestra soberanía está sembrada de muertes heroicas. Y como dijo San Martín a raíz de esta guerra, el mundo ya sabe que los argentinos no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca. Veíamos el testimonio del profesor Alonso Grela haciendo una semblanza de esta batalla tan importante, y para completar un poco hemos decidido invitar al profesor en historia Juan Sebastián Goupil, también un hombre muy entendido en temas de la historia. Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, yo veía y tengo una idea desde hace unos días, ¿no? Hay países del mundo, por ejemplo, Gran Bretaña, que celebra batallas en las cuales, bueno, ellos han sido una potencia a nivel naval. Los Estados Unidos también, en sus fechas históricas, tienen batallas en las cuales mostraron todo su poderío. Sí. Esta batalla nuestra, de Vuelta de Obligado, ¿se ensalza un poco más por la desigualdad de fuerzas, por haber peleado con una potencia como la anglo-francesa? ¿Eso le da más carácter de épico? Mirá, es muy interesante y acertada tu pregunta, porque casualmente quería hablar al respecto. Obligado, y la guerra que implicó Obligado, porque no fue Obligado solamente, fue que la Confederación se enfrentó ni más ni menos que a las dos potencias continentales de la época, juntas contra nosotros, como si hoy en día la Argentina enfrentara a Estados Unidos y Rusia juntos, una cosa así. Claro. Y salimos airosos. De hecho, Obligado fue el acto de defensa de la soberanía más importante de nuestra historia. Por eso que acabas de decir. Por la desigualdad. Y por la victoria que obtuvimos. Claro. El otro día hace unos días, escuchaba a Víctor Hugo Morales contar una anécdota, dice que fue a Inglaterra y le contaron que hacía poco el gobierno inglés le devolvió a la Argentina una bandera
que según cuenta la historia, se le habían tomado a lo que hubiera sido el último defensor de esa batalla, y que era un gaucho, pero porque estaba prácticamente vestido de gaucho, sin ropas militares, que ya no le andaba el cañón, ya no tenía nada, y el tipo le tiraba piedras. De hecho, una cosa conmovedora, y en respeto a esa actitud, Inglaterra acaba de devolver hace poco esa bandera que... todo un símbolo. Todo un símbolo, ¿no, profesor? Y sí, de hecho en Obligado se luchó hasta el último gramo de pólvora, y cuando no hubo más pólvora, con las armas blancas, piedras, se rechazó un desembarco, y a las 8 de la noche hubo que replegarse. Ahora, ¿por qué antes no se celebraba el combate de Obligado, la gesta de Obligado, y ahora sí? Que es una cuestión política. Puede pasar que venga un gobierno más menos nacionalista dentro de un tiempo y lo saque. ¿Está bien, está mal esto? Y está muy bien festejarlo. Sí, seguro que sí. Está muy bien. Corremos ese riesgo, digo, de que venga uno y diga, no, Obligado no. Porque... ¿Por qué no antes? Sí, en este país puede pasar eso. Sí. Sería muy natural Sí. que pueda pasar. El hecho es que, no debería, pero puede pasar. El hecho es que el que trabajó mucho para que Obligado sea una fiesta nacional fue el famoso historiador José María Rosas, Pepe Rosas. Claro. Sí, sí. Y que trabajó y logró convencer a Perón en el segundo gobierno para que instituyera esta fecha como el Día de la Soberanía, la Vuelta Ahora, Obligado. ¿es una celebración, digamos, rosista, o puede decirse que excede la figura de lo que fue Rosas, que, convengamos, un personaje controvertido, con sus pros y contras, gente Bien. que lo ha amado y lo ha odiado, ¿no? Bien, bien, bien. Es una fiesta de la nación argentina, porque la nación argentina se jugó la vida, y hoy no existiríamos sin la acción que implica Obligado y todas las otras junto a Obligado que hubo en ese momento. Obligado fue una sola batalla de varias que hubo. De varias que hubo, Claro. y inclusive la situación que vivía el país, la Confederación se llamaba en ese entonces, era terrible. El Foreign Office ya había ideado realizar un país independiente de la Mesopotamia. Ya le habían puesto presidente, el general Manco Paz. Si ganaban ellos la batalla, si lograban desembarcar. Y estaban todas esas fuerzas. Brasil tenía apetencia sobre la banda oriental. La Confederación Peruana-Boliviana quería el norte. Obligado fue en el 45, 1845, 1843, Chile, por instancia de Sarmiento, ocupa la Patagonia. O sea, que había una convergencia de distintas fuerzas contrarias a los intereses nacionales que estaban haciendo fuerza para disgregarnos como nación, o por lo menos para no ser lo que somos hoy en día. O para hacer otra Australia, digamos, acá. Puede ser. Formar parte de la comunidad británica, digamos. Sí, también. Había Rosas, tenía algo que molestaba sumamente a Inglaterra, que era la ley de aduanas sacada en 1835, que no le prohibía el ingreso de su mercadería, pero les cobraba un arancel. Claro. Los trataba normalmente, no como antes, que ingresaban libremente. Claro. Y sobre todo la defensa de los ríos interiores del país. La navegación de los ríos. Ustedes fíjense que en ese momento Inglaterra exige a Rosas, a nuestro país, que abramos el río Paraná a la libre navegación de ellos y de los franceses, cuando al mismo tiempo, esto lo dice el historiador Palacio, al mismo tiempo Inglaterra negaba la navegación del río San Lorenzo, el río que está entre Canadá y Estados Unidos. Canadá era de Inglaterra en esa época. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Profesor Copil, ¿quién fue el general Mansilla? Además de un gran estratega, por lo que pudimos ver, un hombre que también era colega nuestro, era periodista, un hombre muy cercano a Rosas, naturalmente. ¿Qué podemos hacer de la semblanza de este hombre? Y es uno de los tantos héroes olvidados de nuestra patria, o héroes oscuros. Se tuvo que ir del país cuando cae la Confederación y muere olvidado en Francia. Mansilla destacó ampliamente, no solamente en la Vuelta Obligado,
él es el que pergeña toda la estrategia de evitar que los ingleses y franceses pudieran desembarcar a lo largo de la costa. Ese famoso encadenado que arma. Sí, a lo largo de todo el río Paraná. Claro. Él hace acompañar a la flota por caballadas con gauchos que tiraban a la cincha los cañones, a la rastra, y cada vez que podían, en una vueltita del río, hostigaban a los buques enemigos. Profesor, vio que esa frase que dice la historia la escriben los que ganan. Sí. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que no se haya celebrado, que no se haya revalorizado la vuelta obligado como debería ser, para atrás, quiere decir que la historia que nos escribieron, la historia que nos contaron en los manuales, en el manual del alumno bonaerense, no era una historia trucha, era una historia por lo menos sesgada. Y sí, totalmente. Caseros y la caída de Rosas produce un cambio importante. Por ejemplo, te doy un caso concreto, la ley de aduana que tanto molestaba a los ingleses y a los franceses y que había permitido cierto desarrollo de nuestra industria, que estaba caótica desde la independencia hasta ese momento, hasta la ley de aduana, fue derogada. Una de las primeras medidas que adopta el nuevo gobierno, derogar la ley de aduana, la primera. Entonces, a partir de ahí... Está tan cercano, ¿no? A lo que Está tan pasa. cercano, claro. Es muy actual. Pero nos tenemos que insertar en el mundo, ¿no? Claro. Eso como dicen, hay que insertarse en el mundo, sí, claro. pero para que se inserten ellos, en realidad. Qué va. Sí, y lo llamativo es que se conmemora siempre obligado, ¿no? Pero obligado fue una derrota heroica, donde los ingleses, franceses pierden 26 soldados y nosotros 250 aproximadamente. Pero a la vuelta esta flota de Asunción, a donde hizo muy mal los negocios, fueron derrotados en una batalla poco conocida que se llama Punta Quebracho, el Quebrachal, el Quebracho, en Santa Fe, donde los ingleses, por ejemplo, utilizaron los misiles de la época, unos cohetes, los cohetes Congreve, y a pesar de toda su tecnología y barcos a vapor de metal, fueron derrotados por los gauchos con cañones desvencijados. Y les costó muchos buques de carga, sobre todo, y la avería de buques de guerra. A partir de ahí se dieron cuenta que el cruce y el forzamiento del Paraná es una victoria pírrica. Claro. Era muy, muy cara. Claro. Por eso los tratados posteriores, que son los mejores tratados que realiza la Argentina con el exterior. Qué lindos son los profesores de Qué historia, lindo, cómo qué se lindo, apasionan, qué lindo. Ha sido un placer tenerlo, Goupil. El placer ha sido mío. Volveremos a hablar en otro momento, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, ¿aprendieron algo? Muy bien. ¿Les pareció bien la invitación? Estaría bueno que el lunes a la noche están volviendo todo de Mar del Plata, digo, ¿sabrán algo de Y estaría bueno también tener... ¿Por qué fueron a festejar? Estaría bueno también tener otra visión, ¿no? Porque del mismo modo que el profesor tiene su visión y que de alguna forma compartimos, también habrá otros que tienen una visión diferente, ¿no? Porque lo que yo decía, por alguna razón no se celebró hasta ahora esta fecha tan Que estamos importante. conmemorando hoy. Está bueno para escuchar otras no? ideas, ¿no? Gracias por haber venido, Al Goupil. contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Nosotros seguimos en Ciudadanos. Ya volvemos.